Listo, bueno, esta charla se llama del storytelling a la narrativa estratégica. Yo soy Chief Storyteller de Vega y Jaramillo Comunicaciones, una agencia de comunicaciones y de prensa aquí en Bogotá. Y vamos a hacer un recorrido entre ese primer término y ese segundo término. Esta historia comienza aquí, comienza en este Dancing Days. Para muchos de ustedes, las audiencias más jóvenes, pues de pronto pensarán que es una discoteca o algo así, pero para nosotros, algunos de los adultos contemporáneos que estamos aquí conectados, podrán saber que era una telenovela brasilera de los años 80 que dieron en Colombia. Yo era un adolescente en esa época y realmente ver esta novela me inspiró mucho en el deseo de ser guionista de televisión. Esta era una novela que se alejaba totalmente de los estereotipos de los culebrones de México y de Venezuela que estábamos acostumbrados a ver. Y era una novela muy cotidiana, con temas profundos, muy moderna además en sus temáticas. Y realmente viendo esas telenovelas, no solo estas, sino otras brasileras que dieron, dije, yo quiero contar historias. Me parece que esa es una herramienta muy interesante, pero además quiero contar historias en telenovelas, que es un medio masivo importantísimo. Me acuerdo muy bien de la última frase que salió del último capítulo. Al final hubo una cita que me quedó sonando mucho y era esta: pensamos demasiado y sentimos muy poco. Una frase sacada de una película de Charles Chaplin, del Gran Dictador, y realmente decía mucho sobre lo que nosotros estábamos haciendo en ese momento, y además me animó a buscar cómo lograr que la gente sintiera más a través de las historias. Así comenzó este viaje, primero en El Espectador. Tuve la suerte de trabajar muy joven en El Espectador, haciendo crónicas, haciendo storytelling. En esa época nadie le decía storytelling, pero crónicas, historias de periodismo. Rápidamente me di cuenta que eso no era lo mío, que realmente yo quería irme por el lado de la televisión. Sin embargo, la vida me puso otros caminos y terminé trabajando en grandes empresas del país, incluida Ecopetrol, por ejemplo, en donde también pude empezar a desarrollar ese hambre por las historias. Entonces viajé por muchas ciudades de Colombia, hablando con comunidades y creando historias y crónicas alrededor de todo el mundo del petróleo. Luego, afortunadamente, pude entrar a la televisión y empecé mi carrera como libretista de televisión. Hice unos capítulos en La Saga, esa gran telenovela de también hace bastantes años. Luego ya pude empezar a hacer mis propias historias, entré a trabajar con Fox Telecolombia, con RCN y con Telemundo. Hicimos La Dama de Troya, luego Un Sueño Llamado Salsa, y finalmente, hace un par de años, hicimos Garzón Vive para RCN, que también nos dio la satisfacción de ser Premio India Catalina a Mejor Guión. Paralelamente a todo eso, entré a trabajar a Vega y Jaramillo Comunicaciones como director creativo y de storytelling en esa época, y empecé a mezclar esas dos experiencias que había tenido laboralmente. Todo el tema de dramaturgia y de creación de historias que había hecho en televisión y que seguía haciendo en ese momento, pero también todo el tema que había hecho corporativo en las empresas. Y aquí en Vega y Jaramillo uní las dos, uní esos dos mundos. En el tema de comunicaciones, en el tema de prensa, en el tema de mercadeo, y realmente fue una experiencia muy interesante poderlo hacer de esa manera. ¿Cuál fue la gran enseñanza en esa experiencia que tuve dual, por decirlo de alguna manera? La gran enseñanza es que la herramienta de comunicación más poderosa que existe es una historia. Y eso realmente lo he seguido comprobando a lo largo de todo este tiempo. Vamos rápidamente a hablar de las historias. ¿Por qué nos fascinan las historias? Probablemente algunos han oído ya estas teorías. Son teorías de antropólogos, de psicólogos, de filósofos, de comunicadores, por supuesto. Y es que desde el inicio de la civilización, nosotros los seres humanos hemos intentado explicar la realidad por medio de historias. Eso se remonta hasta los primeros dibujos en las cuevas de Altamira, por ejemplo. Pero también hay una historia muy bonita que cuenta Vargas Llosa sobre la tribu Machihuenga en la Amazonía peruana. Esta es una tribu nómada, más o menos como los Nucac Macú aquí en Colombia, que no habían tenido ningún contacto con civilización alguna, con civilización blanca, hasta
a comienzos del siglo XX, los años 1920, y unos antropólogos los descubrieron y empezaron a mirar una particularidad de la tribu, y era que el personaje más importante de esa tribu era alguien que denominaban el hablador. Y el hablador era una especie de chamán, de cuentero, que contaba historias en las noches para la tribu y que mantenía, a pesar de ser nómadas, esas tradiciones y esos valores intactos a lo largo de todas estas generaciones. Eso lo puso después Vargas Llosa en un libro que se llamó El Hablador, muy interesante, que se lo recomiendo. Las historias además nos emocionan, pero nos emocionan de una manera muy particular, porque nos emocionan casi como la vida real. O sea, uno viendo una película puede llorar, puede sudar, puede reírse, puede angustiarse, pero nunca nos ponen en riesgo. Entonces es una situación, digamos, muy interesante para el ser humano, porque nos emocionamos, pero no tenemos que estar en riesgo, tenemos siempre un seguro. Por eso también nos fascinan las historias. Las historias nos permiten modificar el tiempo. No sé si les ha pasado, pero yo he visto películas de 2 o 3 horas que están tan bien construidas las historias que uno no se aburre y que le pasan como si fueran 15 minutos de toda la carga emocional que llevan. Pero también he visto videos en redes sociales últimamente que duran 1 minuto o 1 minuto y medio y uno dice, qué cosa tan aburrida. Entonces también es un tema de estructura y de cómo contar esas historias. Pero esa es una maravilla de las historias, y es que modifican la percepción del tiempo. Nuestro cerebro, además, esto lo han estudiado los neurocientíficos, organiza la información en forma de historias. Hay muchos experimentos que han hecho al respecto, y realmente toda la información que nosotros nos llega, terminemos revirtiéndola en forma de historias. ¿Para qué sirven las historias? Pues primero, para transmitir valores de generación en generación. Los cuentos infantiles lo han hecho durante muchos siglos. Segundo, para darle sentido a nuestras acciones. No sé si han visto la serie Vikingos en Netflix, esa gran serie. Hay un personaje que es como un chamán y también como una especie de cuentero. ¿Qué hacían los vikingos? Los vikingos se dedicaban a construir un barco que era la esencia de su civilización durante el día, y en la noche, al son de la comida, del licor, del fuego, el chamán les contaba historias, pero les contaba historias sobre esos mundos increíbles, fantásticos y maravillosos que iban a conocer cuando el barco pudiera llegar a su destino. Entonces era una forma de inspirar y de alimentar a todos esos vikingos, que al día siguiente tenían que levantarse a primera hora a trabajar con toda la fuerza del mundo para construir el barco. Las historias sirven para divertirnos, para emocionarnos, para transformarnos. Toda la industria del entretenimiento y del arte está construida sobre eso: la literatura, la música, las canciones, etcétera. Para persuadir a alguien sobre una idea o propuesta. Esto es más reciente, esto es a principios del siglo. Los políticos fueron los primeros que se dieron cuenta del poder de las historias y empezaron a utilizarlas para sus discursos políticos. Pero también los publicistas se dieron cuenta de ese poder, y por ejemplo, la década de 1990 fue la década de oro del storytelling en publicidad. Hoy estamos hablando de storytelling corporativo. Y ese es el objetivo de ese storytelling. Cuando ya entra de lleno a la comunicación de las empresas, es para que nuestros clientes nos quieran más. Entonces, ¿cuál es la magia del storytelling? Resumiendo mucho, es una idea o un mensaje racional que se mezcla con una emoción, con algo del corazón, pero se mezcla de una manera muy particular. En la vida real, por ejemplo, si uno ve un asesinato o si uno ve una muerte en vivo, lo primero que le llega a uno es el choque emocional, la emoción. Y ahí puede haber un shock, puede haber un trauma, puede haber una angustia. Seguramente no voy a dormir yo durante mucho tiempo, voy a tener pesadillas, me puedo hasta enfermar. Entonces, primero es una carga emocional fuertísima por esa experiencia que viví. Luego empiezo yo, después de las semanas o incluso de meses, a ver cuál era el sentido de eso que me estaba pasando. ¿Por qué tenía yo que estar ahí en ese momento? ¿Por qué tuve que experimentar eso? Y le empiezo a encontrar algún tipo de sentido, porque me está diciendo algo de mi vida, porque me está previniendo de algo, en fin, lo que uno consiga. Y cuando yo logro que ese sentido y esa emoción se unan, y logro anular de alguna manera esa emoción, entonces se produce algo que en las obras de arte se llama catarsis, o como epifanía, que es ese sentimiento de liberación. Y ahí yo
de alguna manera me libero de esa carga, de ese evento que me sucedió. ¿Qué pasa en las historias? Cuando yo veo una muerte en una historia, todo viene junto. Esa es la diferencia. Entonces, cuando yo veo la película Titanic, está los dos protagonistas están agarrados a ese tronco de madera en medio del mar absolutamente helado, y uno ve que él decide soltarse porque sabe que se van a ahogar. Si él no se suelta, se van a ahogar. Se suelta, se sacrifica por amor, y uno en ese momento tiene la emoción, mucha gente lloró en ese momento, pero al mismo tiempo tiene el sentido es el sacrificio, el sentido es el amor que siente él por ella, y ahí se produce la catarsis, y ese es el momento, digamos, clímax de esa historia, se libera toda esa energía en ese momento. Esa es la magia del storytelling, y eso solo lo puede lograr una historia. En la vida real, como les dije, van los tres elementos separados. Vamos a ver una historia, y quiero que me confirmen, por favor, que el audio está bien. Es una historia corporativa de una campaña, me parece muy bonita, y ahí se ve perfectamente el tema de idea y emoción. Dura 2 minutos. Hola, no estamos escuchando el audio. Ok, qué pena. Vamos a compartir nuevamente. ¿Me confirman, por favor? ¿Ya? What is beauty? Is it a view that's been waiting for you for centuries? A setting that gives you goosebumps when you see it for the first time? A scene so striking it remains in your memory forever. Is it a moment that stops you in your tracks and leaves you in awe? Some people spend their whole lives looking for it. When you open yourself up to it, suddenly you find yourself in a place where true beauty isn't something you'll ever see. Because in this place, beauty has a much deeper meaning. Which is why, when you meet South Africa, you'll reconsider what you think you know. Y ahí se entiende claramente. Cuando uno ve que él es ciego, entiende mucho mejor el mensaje que quieren transmitir. Entonces, realmente esa es la magia de las historias. Ahora, me pregunto yo, ¿el storytelling es infalible? Hasta hace unos años yo pensaba que sí, que las historias eran capaces de hacer todo, mi experiencia me lo había dicho. Sin embargo, sucedió esto, el singular y extraño caso de la trata de personas. Y vamos a ver cómo eso nos hizo replantear en la agencia todo lo que pensábamos sobre el storytelling. Nos pidió la Cancillería de Colombia y OIM hacer una campaña contra la trata de personas en el año 2014.
¿Qué querían ellos? Pues hacer una campaña que fuera impactante y eficaz. Y había un problema, y es que no estaba funcionando bien la estrategia que estaba haciendo el gobierno nacional, porque las cifras de casos en Colombia no cedían. La pregunta que nos hicieron es, ¿tendrá algo que ver todo esto con la comunicación que estamos transmitiendo? Y ahí comenzamos a hacer un análisis de todo lo que estaban haciendo ellos, y la verdad nos sorprendimos mucho, porque estaban utilizando el storytelling. Lo que hacían era tomar a víctimas de la trata de personas y contar sus historias, incluso algunas muy bien contadas, cómo se había ido, cómo la habían engañado, había llegado a un prostíbulo en Japón o en otros países, y cómo la habían rescatado o se había escapado. Es decir, había un buen nivel de storytelling, mezclaba una idea con una emoción, eran casos reales de la gente del común, lo cual permitía la identificación, pero entonces, ¿qué era lo que estaba fallando? Y ahí nos empezamos a cuestionar en la agencia si realmente el storytelling era suficiente o no. ¿Qué sucedió? Yo obviamente en ese momento trabajaba también paralelamente como guionista de televisión, y esta era la estructura que yo utilizaba para hacer las historias. Entonces, empecé a mirar si realmente esta estructura podía decirme algo de lo que estaba fallando en el tema de trata de personas. Esta es la estructura clásica dramatúrgica que hemos utilizado durante años para hacer series, novelas, libros, cuentos, etcétera, desde Aristóteles. ¿Cuál era el objetivo de esas historias de trata de personas? Nos empezamos a preguntar. ¿A qué audiencias iban dirigidas las historias? ¿Quién era el protagonista de la historia? ¿El dueño de la acción? ¿Qué valores estaban en juego? Y todas estas eran preguntas de estructura dramatúrgica. Entonces ahí empezamos a analizar, bueno, ¿qué estaba pasando? Si no es el storytelling, ¿a qué nos estamos enfrentando? Y nos estamos enfrentando a una palabra que hoy está bastante manoseada incluso, que se llama narrativa, pero en esa época nadie hablaba de narrativa. El análisis fue el siguiente: las historias iban dirigidas a las posibles víctimas de trata. Eso suena lógico, pero resulta que cuando nos hicieron la inducción en la OIM y la capacitación, las víctimas de trata no saben que son víctimas de trata, porque están siendo engañadas, nubladas por las mentiras de los delincuentes. Es decir, si yo le digo a alguien, oiga, usted es víctima de trata de personas, esa persona no lo va a saber, esa persona está diciendo no. Yo tengo un amigo que me va a ayudar a ser modelo en otro país. Jamás lo relacionaría con esas historias. Segundo, lo primero que se ganan los delincuentes es la confianza de esas víctimas para engañarlas. Por eso es que no podían ver que las estaban engañando. Por lo tanto, las víctimas posibles no se identifican con esas historias de trata de personas que ven en la televisión o en el periódico o en las redes sociales. No importa lo bien que están contadas, es que no entran ni siquiera a la historia, porque dicen eso no tiene nada que ver conmigo, cambiemos el canal. Entonces, ¿qué había que hacer? Cambiar el foco hacia otras audiencias. Había que narrar desde otro punto de vista. Es decir, hay que encontrar una nueva narrativa para enfrentar el problema, porque desde donde lo estaban haciendo no funcionaba. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Esta es la estructura que vimos antes, y aquí vamos a ver cuál era la historia que estaban contando ellos y cuál era la historia que nosotros les propusimos que contaran. La narrativa tradicional, el protagonista, como les dije, era la víctima de trata de personas. La motivación era que le ofrecían la oportunidad de la vida, va a ser modelo, va a ganar mucho dinero, va a ser famosa. El objetivo era viajar como fuera. ¿El conflicto cuál era? Ocultarle ese viaje a los seres queridos, porque los tratantes les decían, no digan nada o se nos daña. Entonces, ese era el conflicto de ese protagonista. El antagonista, el enemigo, era el tratante que la engañaba. El clímax, que es ese momento de mayor tensión de una historia, era que se producía el viaje y se iba la víctima, y el personaje que definía ese clímax era el tratante. ¿Cuál era la resolución? Pues que era esclavizada. Entonces, esta era la historia que estaban contando. La podían contar de otras maneras, pero esta era la historia que estaban contando. Entonces, después del análisis que hicimos, de haber tomado elementos de la dramaturgia, etcétera, dijimos, bueno, listo. ¿Cuál es el protagonista? No puede ser la víctima, son los seres queridos de la víctima. ¿Por qué? Porque son los que pueden actuar, y un protagonista que no puede actuar no es protagonista. La motivación es: la persona que amo está en peligro y el objetivo es salvarlos de la esclavitud.
creando una cadena positiva, que digamos fue lo que le propusimos a la Cancillería. Entonces, ¿cuál era el conflicto? Generar esa reacción en cadena positiva para contrarrestar el enceguecimiento de la víctima. Ahí el antagonista era el mismo, ahí se identifican. ¿Cuál era el clímax ahí? El clímax no era si se detenía el viaje o no. No si se producía, sino si se detenía. Y el personaje definitorio era la reacción en cadena del entorno y de las autoridades, porque era un tema de alianza. ¿Cuál era la resolución? Se impide la esclavitud. Si ustedes lo miran así sencillamente, se dan cuenta que la narrativa de abajo es bastante más negativa que la narrativa de arriba. La narrativa de abajo no nos deja salida, estamos en que son esclavizados. La narrativa de arriba es mucho más proactiva y mucho más inspiradora. Entonces, después de haber definido ese enfoque narrativo, lo que hicimos fue replantear el storytelling. Entender ese concepto de narrativa, además, cambió toda nuestra visión de la comunicación. Aquí abajo ustedes ven estos dos logos. Primero fuimos Vega y Jaramillo Comunicaciones, pero cuando entendimos que había algo que se llamaba narrativa estratégica, que estaba muy relacionado con el storytelling, creamos esta nueva marca nuestra que se llama Story Motion, en donde tratamos específicamente esos dos temas, narrativa estratégica y storytelling. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Diseñamos la historia central de la marca, organización o proyecto, porque se puede hacer para cualquiera de esos niveles, a la que llamamos narrativa estratégica, y luego ahí sí comenzamos a desplegar en acciones de comunicación. Y una de esas acciones puede ser el storytelling. Hay muchas más. Hay prensa, hay publicidad, por supuesto, hay acciones de mercadeo, BTL, etc. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esta campaña? Y pues se los quiero mostrar porque ahí se entiende mejor el tema de cómo fue el enfoque narrativo. Lo que hicimos nosotros fue hacer un video que era un experimento social. De lejos es lo más emocionante que yo he hecho en toda mi vida en términos profesionales. Fue contratar a unos actores, formarlos y encadenarlos en lugares públicos sin que nadie se diera cuenta, porque lo que queríamos era ponérselos en la cara a las personas a ver si ellos reaccionaban. La gente no sabía que ellos eran actores. Grabamos con 8 cámaras escondidas desde diferentes lugares, con un tema de audio bien complejo, los productores de videos entenderán, y fue increíble la respuesta, porque lo que buscábamos era crear esa cadena positiva, que era la esencia de la campaña. Vamos a ver un video que dura 3 minutos, en donde se ve el resultado de esto, y que fue, digamos, muy exitoso en las incipientes redes sociales de 2014, y en prensa. Parado. Señor, está amarrado. Le llamo a la policía. ¿Qué más pasó ahí? Una cegueta, pues, una cegueta. No, tranquilo, no se preocupe que aquí lo sacamos, hermano. No se preocupe. Todo va a salir bien, ¿no? ¿Qué le pasó a ese señor? Lo amarraron ahí. Yo le quiero amarrar, hermano. ¿Quién lo amarró? Yo mismo. Pero la cadera de Ya, tranquilo. Un alambre, un alambre. Dale, Míreme fijo. Ya, tranquilo, cálmese, estamos con usted. ¿Listo? Tranquilo. Esté tranquilo que salgo acá para ayudarlo. Esa niña que la encadenaron ahí, el señor la encadenó. por favor. Pero ¿cómo, mami? Entonces, le llamo a un policía. Por favor. ¿Cómo la encadenaron? Una amarró, Por favor, que te me
Tranquila que ya viene la policía, ya Pero no se lastime, esté solita. Espere, pídale ayuda. No, la vieja no cuenta. Tranquila que ya viene. Llaves pequeñas. Llaves pequeñas. ¿Y el señor vive con usted? Señora, tómese el celular y aprovecha. Tómeselo que se le aprovecha. No miren las cadenas, miren las cadenas. Te colaboro quitándole eso. ¿Usted dónde vive, mamita? Me regalan un poquito de espacio, por favor. Míreme. Estamos bien, ¿ok? Pero usted está bien, no está herida, nada, no. Gracias a Dios parece que no. Tranquila, madre. No se preocupe. El efecto fue increíble, es como se dieron cuenta una campaña muy emotiva, aunque también hay un mensaje muy claro y es unámonos todos alrededor de la víctima y tratemos de liberarla. Esta campaña tuvo después muchas otras fases, duró más o menos tres años y realmente nos enseñó eso que quisiera transmitirles hoy, el valor de la narrativa estratégica. ¿Qué es narrativa estratégica? Y aquí ponemos pues a nuestro genio de la narrativa estratégica, que es Steve Jobs. El Think Different es el nombre de una narrativa. Realmente todo lo que se hizo con Think Different fue una visión narrativa. Es un caso muy interesante para estudiarlo después. En términos de definición, la narrativa estratégica es el punto de vista que elegimos para mirar el mundo y desde ahí darle sentido. ¿Qué valores defiende? ¿Cuál es su motivación? ¿A qué estrategia corporativa responde? Piensen en eso desde su empresa o su organización o la entidad en donde trabajan. La narrativa dice quiénes somos como proyecto, por qué existimos y qué nos hace únicos. Plantea un propósito común entre empresa y cliente o proyecto social y comunidades. Una narrativa no puede ser egoísta, no puede ser egocéntrica porque no sirve para nada. Siempre la narrativa tiene que estar planteada en términos de un tercero. Es más que una misión o una propuesta de valor. Siempre nos preguntan lo mismo. La narrativa es como la visión y la misión. No, es mucho más. Es el camino en el que vamos juntos por ese propósito que nos inspira. ¿Cómo definir la narrativa? Esa es una gran pregunta, pero evidentemente eso nos implicaría no una charla, sino por lo menos 4 para explicarles la metodología que hemos diseñado para encontrar la narrativa. Nosotros no definimos la narrativa. ¿Quiénes definen la narrativa? Los clientes, porque son realmente los que conocen su empresa, sus motivaciones, sus valores, su filosofía. Entonces tenemos una serie de talleres específicamente diseñados para ayudarles a encontrar esa narrativa y volverla una herramienta de comunicación. Nosotros decimos siempre que esto es como no sé quiénes cocinan acá, pero como pelar una alcachofa. Primero uno se pincha mucho, la alcachofa tiene unas punticas que son bien complejas, pero lo que uno trata de hacer es quitarle todas las capas exteriores, llamémosle en términos de comunicación las cifras, los mensajes racionales, las informaciones aburridas, etcétera, para llegar realmente al corazón de la alcachofa, que es lo que realmente nos tiene buen sabor. Es lo mismo en el tema de narrativa. Aquí partimos de la marca, que es lo más importante, y después viene la narrativa que envuelve esa marca y que es el corazón de una empresa, de un proyecto, de una organización. Y ese corazón define todo el tema, es el norte de comunicaciones de una empresa y define todo lo demás. Define prensa, relaciones públicas, comunicación digital, mercadeo, comunicación interna, etcétera. Entonces, cuando uno define su narrativa, va a tener una herramienta estratégica absolutamente invaluable en términos de comunicación. Algunos clientes que hemos trabajado en narrativa estratégica, esto los pasamos rápido, pero quiero
quiero que vea que estos son, lo hemos hecho con empresas de todo tipo, con empresas grandes, con entidades multilaterales, con entidades del Estado, con empresas comerciales, por supuesto, y siempre ha sido absolutamente increíble la experiencia porque la gente no se sienta a pensar en eso de su propia empresa. Entonces los talleres siempre terminan siendo muy emotivos, pero además también muy transformadores en términos de lo que la gente piensa sobre su propia empresa. Nosotros, como les decía antes, buscamos hacer narrativas inspiradoras. Nos parece que eso es muy importante en este momento de la historia que estamos viviendo. Entonces, lo que vamos a ver acá son los nombres de algunas de las narrativas que hemos creado, que siempre tratamos de que vayan más allá incluso de la empresa. Europa cree en Colombia es uno, cada gota cuenta, tu emoción nos conecta, la migración es sana, todos somos agua, mueve tu historia y hechos de confianza, por poner solo algunos ejemplos. Pero siempre el mensaje es, la narrativa tiene que ir mucho más allá del tema de utilidades, de beneficio personal, tiene que proponerle algo a nuestra sociedad. Volvemos al comienzo, a Dancing Days, a esa frase que marcó mi deseo por escribir historias. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Y hoy en este evento, gracias a Andesco, les quiero proponer esta nueva frase. Y es pensar estratégicamente y sentir desde la empatía y la solidaridad. Uno de los grandes objetivos, parte de la narrativa de Vega Jaramillo y de Story Motion, es lograr que los clientes construyan unas narrativas que sean estratégicamente muy útiles en términos de comunicación y de negocio para ellos, pero que al mismo tiempo empiecen a lanzar mensajes positivos, proactivos y optimistas en medio de esta situación tan compleja que está viviendo el país. Y eso me hace sentir muy feliz porque eso era exactamente lo que yo quería cuando vi Dancing Days y tenía 13, 14 años. Y hoy lo estoy pudiendo lograr con estas narrativas corporativas y proponiéndole a más empresas que contemos mensajes muy optimistas en medio de esta situación. Muchísimas gracias. Aquí termina mi presentación.